Sangrando y a punto de parir, la lince gruñía ferozmente a cualquiera que intentara sacarla de aquella fría sala médica. Solo cuando descubrieron las pequeñas huellas bajo la ventana, el misterio de su desesperada espera se reveló con devastadora claridad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El eco de los monitores cardíacos resonaba por los pasillos estériles del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Sierra Morena. La doctora Elena Martínez ajustó la mascarilla en su rostro mientras observaba los signos vitales en la pantalla verde que parpadeaba rítmicamente. No era la primera vez que atendía a un lince ibérico herido, pero nunca había visto uno tan obstinado como Luna. «Sus constantes siguen estables», murmuró Elena a su asistente, Miguel, quien anotaba meticulosamente cada detalle en su tableta. «Pero sigue negándose a comer lo suficiente. La herida en su pata trasera está sanando bien, pero su comportamiento no es normal». Luna yacía inmóvil sobre la camilla metálica, su pelaje moteado contrastando con la frialdad clínica de la sala de cuidados intensivos. Sus ojos ámbar, normalmente alertas y desconfiados, mostraban una mezcla de agotamiento y algo que Elena no podía descifrar. ¿Determinación? ¿Espera? A pesar de haber pasado ya 3 semanas bajo cuidado humano, la lince no mostraba los signos típicos de estrés que suelen exhibir los animales salvajes en cautiverio. Era como si estuviera esperando algo. «Deberíamos haber podido trasladarla al recinto exterior hace una semana», comentó Miguel, acercándose cautelosamente para revisar el vendaje en la pata de Luna. «El veterinario jefe quiere liberar espacio en la UCI». Elena suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro. «Lo sé, pero cada vez que intentamos moverla, se altera tanto que temo por su salud y la de sus crías». Su mirada se posó en el abultado vientre de Luna. El ultrasonido había confirmado lo que sospechaban desde su llegada. La lince estaba en la etapa final de su embarazo, probablemente con 3 o 4 cachorros. «Es casi como si supiera que aquí está segura», reflexionó Elena, observando cómo los dedos enguantados de Miguel comprobaban el goteo del suero, como si temiera algo fuera de estas paredes. La historia de Luna había comenzado 3 semanas atrás, cuando un guardabosques encontró a la lince herida al borde de una carretera secundaria que atravesaba el parque natural. Inicialmente, pensaron que había sido víctima de un atropello, pero la naturaleza de sus heridas contaba una historia diferente. Marcas de garras, posiblemente de otro depredador más grande, sugerían un enfrentamiento violento. Lo sorprendente era que, a pesar de sus heridas, la lince no había huido cuando el guardabosques se acercó. Casi parecía aliviada de ver a un humano, una reacción completamente atípica para una especie tan esquiva como el lince ibérico. «Tenemos que intentar el traslado de nuevo mañana», dijo Miguel, cerrando su tableta. «El doctor Ramírez insiste, dice que técnicamente ya no necesita cuidados intensivos». «Técnicamente», repitió Elena con un deje de frustración. «La medicina veterinaria no siempre se trata de lo técnico, Miguel. Hay algo más sucediendo con Luna, lo presiento». Cuando el equipo intentó mover a Luna al recinto exterior al día siguiente, la lince mostró una resistencia que dejó perplejos incluso a los cuidadores más experimentados. No fue agresiva, no intentó arañar ni morder, pero su cuerpo entero se tensó y los monitores mostraron un aumento alarmante en su ritmo cardíaco. Cuando la colocaron en la jaula de transporte, comenzó a emitir un sonido lastimero que Elena nunca había escuchado en un lince adulto. Páralo ahora», ordenó Elena notando las señales de angustia. «Volvámosla a la UCI». El doctor Ramírez, director del centro, observaba desde la puerta con el ceño fruncido.
Doctora Martínez, comprendo su preocupación, pero no podemos mantener a un animal en recuperación en cuidados intensivos indefinidamente. Necesitamos ese espacio. Lo entiendo, doctor, respondió Elena, mientras supervisaba el regreso de Luna a su camilla. Pero mire cómo reacciona. Algo no está bien. Deme 3 días más. Quiero revisar las cámaras de la zona donde la encontraron, hablar de nuevo con el guardabosques. Tiene que haber una explicación para este comportamiento. Ramírez suspiró, pero asintió levemente. 3 días no más. Después de eso, tendremos que tomar decisiones más drásticas. Esa noche, Elena permaneció en el centro mucho después de que su turno terminara. Sentada frente a su ordenador, revisaba meticulosamente las grabaciones de las cámaras trampa instaladas en la zona donde habían encontrado a Luna. Horas de metraje mostraban la vida cotidiana del bosque, ciervos pastando cautelosamente, jabalíes osando entre la hojarasca y ocasionalmente la silueta elegante de algún lince cruzando el encuadre. Fue casi al amanecer cuando Elena lo vio. Un destello en la esquina inferior de una de las grabaciones, tomada 2 días antes de que encontraran a Luna. La imagen era borrosa, pero inconfundible. Luna, ya visiblemente embarazada, corriendo desesperadamente mientras era perseguida por algo más grande. La cámara solo captó 1 segundo de la persecución antes de que ambos animales desaparecieran de vista. Elena se inclinó hacia adelante, reproduciendo esa fracción de segundo una y otra vez, intentando identificar al perseguidor. ¿Un lobo? No. La forma era diferente, más robusta, con manchas. ¿Un leopardo? Imposible en esa región, a menos que... Un escalofrío recorrió su espalda cuando la realización la golpeó. Tomó su teléfono y marcó el número del guardabosques que había encontrado a Luna. Javier, soy Elena del Centro de Rehabilitación. ¿Recuerdas si hubo algún reporte sobre animales exóticos en la zona durante las últimas semanas? Específicamente, grandes felinos. La respuesta del guardabosques confirmó sus sospechas. 2 semanas antes del incidente, habían recibido un aviso anónimo sobre un posible escape de un felino de una colección privada ilegal. Las autoridades lo habían investigado, pero no encontraron nada concreto. ¿Qué tipo de felino?, preguntó Elena, aunque ya intuía la respuesta. No estamos seguros. El informante mencionó un leopardo, pero podría ser cualquier cosa. Sabes cómo son estos coleccionistas ilegales, tienen de todo. Elena agradeció la información y colgó, su mente trabajando a toda velocidad. Si había un depredador exótico suelto en la zona, uno lo suficientemente grande para aterrorizar a una lince adulta, eso explicaría por qué Luna se sentía segura solo en la UCI, con humanos alrededor y paredes sólidas protegiéndola. Pero había algo más que no encajaba. Si Luna estaba tan aterrorizada, ¿por qué no aceptaba ser trasladada a otro recinto seguro? ¿Por qué específicamente la UCI? La respuesta llegó al amanecer, cuando Elena, agotada tras una noche sin dormir, se dirigió a la sala de cuidados intensivos para revisar a Luna. La lince estaba despierta, sus ojos fijos en la puerta como si esperara a alguien. Cuando vio entrar a Elena, algo cambió en su mirada. No era reconocimiento, sino expectativa. Y entonces Elena lo comprendió. El comportamiento de Luna, su negativa a abandonar la UCI, su manera de mirar hacia la puerta cada vez que alguien entraba, no era miedo lo que la mantenía allí, era esperanza. «¿No estás asustada?», susurró Elena acercándose lentamente a la camilla. «Estás esperando a alguien, ¿verdad?». Como respondiendo a su pregunta, Luna emitió un suave sonido, diferente a cualquier vocalización que Elena hubiera escuchado antes en la especie. No era un gruñido de advertencia ni un maullido de dolor. Era una llamada a alguien que no estaba allí.
Elena se sentó junto a la camilla, su mente conectando finalmente todas las piezas del rompecabezas. ¿Quién más estaba contigo, Luna?, murmuró, más para sí misma que para la lince. ¿A quién perdiste? Con esta nueva teoría en mente, Elena pasó el resto del día revisando sistemáticamente el perímetro del centro de rehabilitación. Si Luna estaba esperando a alguien, quizás había dejado rastros, pistas que podrían aclarar el misterio. El sol del mediodía castigaba con fuerza mientras ella examinaba cada centímetro del vallado exterior, buscando señales de que otro animal pudiera haber estado merodeando. ¿Estás segura de que no estás exagerando?, preguntó Miguel, quien la había acompañado a regañadientes. Los linces son solitarios por naturaleza, no forman vínculos como los lobos o los leones. Elena se detuvo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Normalmente tienes razón, pero los machos ocasionalmente permanecen cerca de las hembras durante el embarazo, especialmente en áreas donde el territorio es limitado. Y el comportamiento de Luna no es típico. Hay algo más aquí, estoy segura. Fue cerca del sector norte, donde el bosque se acercaba más a las instalaciones, cuando encontraron las primeras evidencias, pequeñas huellas de lince, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto, marcadas en el barro cerca de una ventana que daba directamente a la UCI. Miguel, llamó Elena, agachándose para examinar mejor las impresiones. Mira esto. Su colega se acercó frunciendo el ceño. Son huellas de lince, pero parecen de un juvenil. Exactamente. Elena sacó su teléfono y tomó varias fotografías de las huellas, midiendo cuidadosamente su tamaño con una regla que siempre llevaba en su bolsillo. Diría que pertenecen a un lince de unos 8 meses, quizás un poco mayor. ¿Crees que es uno de sus cachorros anteriores?, preguntó Miguel, ahora genuinamente intrigado. Es posible. Los linces ibéricos normalmente expulsan a sus crías al llegar la siguiente temporada de reproducción, pero hemos documentado casos de juveniles que permanecen en el territorio materno más tiempo, especialmente hembras. Elena siguió el rastro de huellas con la mirada, notando cómo se alejaban hacia el bosque. Necesitamos instalar cámaras aquí. Si este lince joven está visitando el centro regularmente, podríamos captarlo. Esa misma tarde, con la autorización reticente del doctor Ramírez, Elena y el equipo técnico instalaron 3 cámaras de alta definición con visión nocturna alrededor del perímetro norte. Si había un visitante regular, lo descubrirían pronto. 3 días, doctora Martínez, le recordó Ramírez mientras firmaba los formularios de autorización. Eso fue lo acordado. Elena asintió, aunque en su interior rezaba por obtener evidencia antes de que se agotara el plazo. La condición de Luna seguía siendo estable, pero la lince mostraba signos crecientes de ansiedad, especialmente durante la noche. Varias veces los cuidadores nocturnos reportaron haberla escuchado vocalizando de esa manera peculiar, como si estuviera llamando a alguien. «Doctor», dijo Elena antes de retirarse de la oficina de Ramírez, «si estoy en lo cierto y hay otro lince involucrado, esto podría ser importante no solo para Luna, sino para todo el programa de conservación. Ya sabe lo delicada que es la situación del lince ibérico». Ramírez la miró por encima de sus gafas, su expresión suavizándose ligeramente. «Lo sé, Elena. Nadie quiere ver prosperar a esta especie más que yo. Pero también tenemos responsabilidades con otros animales que necesitan nuestra ayuda. Encuentra tu evidencia y te apoyaré». Esa noche, Elena decidió quedarse en el centro. Instaló una pequeña cama plegable en la oficina adyacente a la UCI, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar cualquier sonido inusual. Luna parecía más inquieta que de costumbre, sus ojos fijos en la pequeña ventana que daba al exterior.
Cada pocos minutos, sus orejas se movían, como si estuviera escuchando algo que los humanos no podían percibir. «¿Quién viene a visitarte, Luna?», susurró Elena, observando a la lince desde la puerta. «¿Es tu cachorro? ¿Tu compañero?». La noche avanzaba lentamente. Elena luchaba contra el sueño, revisando ocasionalmente las transmisiones en vivo de las cámaras en su tableta. Nada aún. A medianoche, sus párpados comenzaron a pesar y finalmente se rindió al cansancio, prometiéndose descansar solo unos minutos. Fue el sonido lo que la despertó, un sonido suave, casi imperceptible, diferente al zumbido constante de los equipos médicos. Elena abrió los ojos, desorientada por un momento. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor tenue de los monitores. Según su reloj, eran las 3:42 de la madrugada. Ahí estaba de nuevo. Un suave golpeteo, como garras arañando ligeramente contra el cristal. Elena se incorporó silenciosamente, agudizando el oído. Provenía de la ventana exterior de la UCI, con movimientos cautelosos para no alertar a quien fuera que estuviera afuera. Elena tomó su tableta y revisó la transmisión de las cámaras. La cámara 3, orientada hacia la ventana norte, mostraba una silueta pequeña y ágil moviéndose en las sombras. Era indudablemente un lince joven, su pelaje moteado apenas visible en la penumbra. El corazón de Elena se aceleró. Tenía razón. Luna no estaba sola. El joven lince se acercó más a la ventana, apoyando sus patas delanteras contra el cristal, para tener una mejor visión del interior. Dentro de la UCI, Luna había levantado la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad, fijos en la ventana. Emitió esa llamada distintiva, un sonido suave pero urgente, que Elena ahora reconocía como una comunicación directa con el visitante nocturno. Elena contuvo la respiración, no queriendo interrumpir este momento íntimo. El joven lince respondió con un sonido similar, presionando su cuerpo contra el cristal como si intentara atravesarlo. Era una escena desgarradora y hermosa a la vez, dos animales salvajes comunicándose a través de las barreras artificiales impuestas por los humanos. Con manos temblorosas, Elena tomó su teléfono y comenzó a grabar. Esto era exactamente la evidencia que necesitaba. Cuando el joven lince finalmente se alejó de la ventana, desapareciendo en la oscuridad del bosque, Luna se quedó mirando el espacio vacío durante largo tiempo, como si esperara su regreso. A primera hora de la mañana, Elena convocó una reunión urgente con todo el equipo veterinario, proyectó las imágenes capturadas durante la noche, mostrando claramente al joven lince visitando la ventana de la UCI y la reacción de Luna. «Esto explica todo», concluyó Elena, dirigiéndose especialmente al doctor Ramírez. Luna no se niega a abandonar la UCI por miedo o por capricho. Se niega porque su cría puede encontrarla aquí. La ventana es visible desde el bosque, y este joven lince, probablemente su cachorro de la temporada anterior, ha estado visitándola regularmente. Ramírez estudiaba las imágenes con expresión pensativa. «Es extraordinario, pero sigue sin explicar las heridas de Luna, ni por qué su cría no fue capturada con ella. Creo que el ataque del depredador exótico lo separó», propuso Elena. «Luna probablemente se sacrificó para proteger a su cría, enfrentándose al atacante mientras el joven escapaba. Sus heridas son consistentes con esa teoría. Y ahora está embarazada de nuevo», añadió Miguel, «lo que hace que el vínculo con su cría anterior sea aún más inusual. Normalmente, los linces expulsan a sus cachorros antes de tener la siguiente camada. Quizás las circunstancias excepcionales han reforzado su vínculo», sugirió Elena. «O tal vez este joven lince perdió a su padre durante el ataque
y ahora se aferra a su madre como única familia. Ramírez se reclinó en su silla, evaluando la situación. ¿Qué propones, Elena? Necesitamos capturar al joven Lince, respondió ella sin dudar. No podemos dejar que Luna dé a luz en la UCI, pero tampoco podemos separarla de su cría existente. Si logramos reunirlos en un recinto adecuado, creo que Luna aceptará el traslado sin problemas. Es arriesgado, advirtió Ramírez. Capturar a un lince salvaje nunca es sencillo, y este parece particularmente cauteloso. Tengo un plan, aseguró Elena. Luna será nuestra mejor aliada en esto. Si utilizamos su llamada y su olor, podríamos atraer al joven lo suficiente como para capturarlo de forma segura. El equipo trabajó frenéticamente durante todo el día, preparando una trampa humana cerca de la ventana que el joven lince visitaba. Utilizaron grabaciones de las vocalizaciones de Luna y colocaron telas impregnadas con su olor para crear un sendero hasta la jaula trampa. El plan era simple pero arriesgado: atraer al joven lince utilizando su vínculo con Luna, capturarlo sin lastimarlo y reunirlos a ambos en un recinto espacioso donde Luna pudiera dar a luz con seguridad. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, el equipo tomó posiciones estratégicas alrededor del perímetro norte. Elena había elegido personalmente a cada miembro del operativo: Miguel, por supuesto; Ana, una técnica especializada en captura de fauna salvaje; y Javier, el guardabosques que había encontrado a Luna originalmente. Todos vestían uniformes oscuros que se confundían con las sombras crecientes del bosque. «Recordad», susurró Elena a través del comunicador mientras ajustaba la cámara térmica, «este joven lince es extremadamente cauteloso. No ha sobrevivido tanto tiempo en un área con un depredador exótico suelto por casualidad. Necesitamos ser pacientes y precisos». «¿Qué hacemos si aparece el otro depredador?», preguntó Javier, comprobando por tercera vez su rifle de dardos tranquilizantes. La pregunta flotó incómodamente en el aire, verbalizando el temor que todos compartían. «No aparecerá», respondió Elena con más confianza de la que sentía. «Estos animales exóticos suelen establecer territorios lejos de la presencia humana. El centro está demasiado activo para atraerlo». Dentro de la UCI, Luna parecía percibir que algo importante estaba ocurriendo. A pesar de su avanzado estado de gestación, se había incorporado sobre la camilla, sus ojos fijos en la ventana exterior. Ocasionalmente emitía esa peculiar llamada que Elena ahora asociaba con su comunicación con el joven lince. «La trampa está lista», informó Ana desde su posición. «He colocado carne fresca tratada con el olor de Luna en el interior. Si viene, debería entrar directamente». Las horas pasaban lentamente. A medida que la oscuridad se hacía más densa, Elena comenzaba a temer que el joven lince hubiera percibido la presencia humana inusual y decidiera no aparecer esa noche. Sería un duro golpe para su plan, especialmente con el ultimátum de Ramírez pendiendo sobre ellos. Movimiento en el sector este. La voz de Miguel rompió el silencio cerca de la medianoche. A unos 100 metros, acercándose cautelosamente. Elena ajustó su visor nocturno, distinguiendo una silueta felina moviéndose entre los matorrales. Era definitivamente un lince joven, su pelaje moteado apenas visible en la penumbra. Se movía con la gracia natural de su especie, pero con la cautela adicional de quien ha aprendido a temer algo mayor que él. «Es nuestro visitante», confirmó Elena. «Todos quietos, dejad que se acerque a la trampa por sí mismo». El joven lince parecía más nervioso que en noches anteriores, deteniéndose frecuentemente para olfatear el aire y escuchar. Quizás percibía los olores humanos, o tal vez sentía que algo había cambiado en su rutina nocturna. Durante un momento tenso,
Pareció que iba a darse la vuelta y desaparecer en el bosque. Fue entonces cuando Luna, como si sintiera que su cría estaba a punto de marcharse, emitió su llamada distintiva desde el interior de la UCI. El efecto fue inmediato. El joven lince se detuvo, sus orejas girando hacia la fuente del sonido. Respondió con un maullido suave y comenzó a acercarse de nuevo, esta vez con mayor determinación. Su ruta lo llevaba directamente hacia la trampa colocada bajo la ventana de la UCI. «Está funcionando», susurró Ana, su voz apenas audible a través del comunicador. Sigue moviéndose hacia la trampa. Los siguientes minutos fueron de tensión absoluta. El joven lince se acercó a la trampa, olfateando cautelosamente la carne en su interior. Dio una vuelta completa alrededor del dispositivo, como evaluando sus opciones. Luna continuaba llamándolo desde dentro, sus vocalizaciones haciéndose más frecuentes e insistentes. Finalmente, impulsado por el hambre y el deseo de acercarse más a su madre, el joven lince dio un paso tentativo dentro de la trampa, luego otro. Cuando alcanzó la carne, la puerta se cerró suavemente detrás de él. «Lo tenemos», exclamó Miguel, quizás demasiado alto. El joven lince inmediatamente entró en pánico, lanzándose contra los barrotes de la jaula con fuerza desesperada. «¡Rápido!», ordenó Elena corriendo hacia la trampa. «Necesitamos cubrirla antes de que se lastime». Ana llegó primero, arrojando una manta oscura sobre la jaula. La oscuridad repentina pareció calmar ligeramente al animal, aunque seguían escuchando sus movimientos nerviosos dentro. «Miguel, trae el equipo veterinario», instruyó Elena mientras examinaba la jaula para asegurarse de que el lince no se hubiera lastimado. «Vamos a hacer una evaluación rápida aquí mismo antes de trasladarlo». Trabajando con la eficiencia que solo otorga la experiencia, el equipo procedió a sedar ligeramente al joven lince, lo suficiente para examinarlo sin causarle más estrés. Bajo la luz de las linternas, Elena pudo finalmente ver claramente al animal que había estado visitando a Luna. Era una hembra joven, de aproximadamente 1 año de edad. Su pelaje mostraba el patrón moteado característico del lince ibérico, pero Elena notó inmediatamente el parecido con Luna en la forma de sus orejas y en las marcas específicas de su rostro. No cabía duda, era una de sus crías de la temporada anterior. «Está en buena forma», comentó Ana, completando el examen físico rápido. «Algo delgada, pero sin heridas significativas ni signos de enfermedad». «Una superviviente», murmuró Elena con admiración. «Debe haber estado cazando por su cuenta desde que se separaron». Mientras colocaban un pequeño collar de seguimiento en el cuello de la joven lince, Elena notó algo inusual. Una pequeña cicatriz en su flanco derecho, parcialmente cubierta por el pelaje. «Mira esto», llamó a Javier. «Parece una herida antigua, similar a las marcas que encontramos en Luna». El guardabosques examinó la cicatriz con expresión grave. «Mismo patrón. Diría que es de la misma bestia que atacó a Luna. Esta pequeña también se enfrentó a ella y sobrevivió». Esta revelación añadía una nueva dimensión a la historia. No solo Luna había sido atacada por el depredador exótico, sino que su cría también había sufrido un encuentro con la misma criatura. El vínculo entre madre e hija no era solo el natural entre los linces, sino que se había fortalecido por una experiencia traumática compartida. «Vamos a llamarla Estrella», decidió Elena mientras preparaban a la joven lince para el traslado, por esa pequeña marca blanca en su frente. Con Estrella segura en la jaula de transporte, el equipo se dirigió rápidamente hacia el centro. El plan era colocar a madre e hija juntas en un recinto especial que habían preparado durante el día, un espacio amplio con una zona cubierta y protegida, donde Luna podría dar a luz cuando llegara el momento,
pero con suficiente espacio para que ambos linces pudieran moverse libremente. El doctor Ramírez los esperaba en la entrada posterior del centro, su expresión oscilando entre el escepticismo y la curiosidad científica. ¿Tuvieron éxito? Completamente, respondió Elena, no sin cierto orgullo. Te presento a Estrella, la hija de Luna, y la razón por la que nuestra paciente se negaba a abandonar la UCI. Ramírez se inclinó para examinar a la joven lince a través de los barrotes de la jaula de transporte. Extraordinario, murmuró. En todos mis años trabajando con linces ibéricos, nunca había visto un vínculo tan fuerte entre una madre y su cría anterior, especialmente con una nueva camada en camino. Creo que las circunstancias excepcionales han creado un vínculo excepcional, explicó Elena mientras avanzaban hacia el interior del centro. Ambas sobrevivieron al ataque de un depredador mayor, probablemente se separaron durante el caos, y ahora Estrella ha estado visitando fielmente a su madre todas las noches. La pregunta es, intervino Miguel, ¿aceptará Luna el traslado ahora que tenemos a Estrella con nosotros? Estaban a punto de descubrirlo. El recinto especial estaba listo, acondicionado para proporcionar el máximo confort y seguridad para ambos linces. Primero liberaron a Estrella en el espacio, permitiéndole explorar y familiarizarse con su nuevo entorno mientras aún estaba ligeramente sedada. Luego, con extremo cuidado, prepararon a Luna para el traslado. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez Luna no mostró resistencia cuando comenzaron a prepararla para el traslado. Era como si de alguna manera supiera que algo había cambiado, que esta vez no la estaban alejando de su cría, sino acercándola a ella. El equipo veterinario optó por una sedación muy leve, apenas lo suficiente para reducir su estrés durante el movimiento, pero manteniendo a Luna consciente y alerta. Parece más tranquila, observó Miguel mientras comprobaba los signos vitales de Luna antes de moverla a la camilla de transporte. Como si entendiera lo que está sucediendo. Elena asintió, pasando suavemente una mano enguantada por el pelaje de Luna. Los linces son mucho más inteligentes de lo que solemos acreditar, y el vínculo materno trasciende especies. Con extrema precaución, trasladaron a Luna por los pasillos del centro hasta el recinto especial donde Estrella ya exploraba cautelosamente su nuevo entorno. A través del cristal de observación, Elena vio cómo la joven lince inspeccionaba cada rincón, olfateando con curiosidad, pero manteniendo siempre un ojo en la puerta por donde habían entrado. «Está esperando a su madre», comentó Ana, quien se había unido a ellos para el momento crucial. Reconoce su olor en el recinto. Cuando todo estuvo preparado, colocaron a Luna en la zona de entrada del recinto, una pequeña antesala separada del espacio principal por una puerta corrediza. El plan era permitir que ambos linces se vieran y olieran a través de la malla de seguridad antes de juntarlos físicamente, una precaución estándar en estos casos, aunque Elena estaba convencida de que no habría problemas. «Abrid la puerta interior», indicó Elena una vez que retiraron todo el equipo humano. A través de las cámaras instaladas estratégicamente en el recinto, el equipo observaba desde la sala de control. La reacción fue inmediata y conmovedora. En cuanto Luna vio a Estrella a través de la malla, su cuerpo entero pareció animarse. Se incorporó completamente, a pesar de su pesado vientre, y emitió ese sonido distintivo que Elena ya reconocía como su llamada especial. Estrella respondió instantáneamente, acercándose a la malla con una mezcla de cautela y ansiedad, sus ojos fijos en su madre. «Es increíble», murmuró el doctor Ramírez, quien raramente mostraba emoción en situaciones profesionales. «Mira cómo se reconocen». Madre e hija se olfateaban a través de la separación, sus narices casi tocándose.
Luna emitía suaves sonidos, diferentes a cualquier vocalización que el equipo hubiera registrado antes en linces ibéricos. No eran los gruñidos territoriales, ni los maullidos de advertencia típicos de la especie, sino algo más íntimo, casi como una conversación. «Creo que podemos abrir la separación», sugirió Elena después de varios minutos de observación. Están completamente relajadas la una con la otra. Con un zumbido mecánico, la puerta corrediza comenzó a elevarse lentamente. Hubo un momento de tensión cuando Luna, sorprendida por el ruido, se echó hacia atrás. Pero en cuanto vio el espacio abierto, avanzó con determinación hacia su cría. El encuentro fue tan natural como conmovedor. Luna lamió la cabeza de Estrella, quien respondió frotando su cuerpo contra el de su madre, sus colas entrelazándose brevemente en un gesto de reconocimiento mutuo. «Filmad todo esto», instruyó Ramírez, su voz traicionando su emoción. «Es un comportamiento excepcional, especialmente para una especie considerada mayormente solitaria». Durante la siguiente hora, el equipo observó fascinado cómo Luna y Estrella se reacostumbraban la una a la otra. Luna inspeccionó meticulosamente a su hija, lamiendo la cicatriz en su flanco, como si intentara curarla, mientras Estrella mostraba un comportamiento casi juvenil, jugueteando alrededor de su madre, con una energía que contrastaba con la cautela que había mostrado en el bosque. «Es como si hubiera rejuvenecido», comentó Ana. «En el bosque actuaba como una adulta, pero ahora que está con su madre, vuelve a comportarse como una cría. Es un mecanismo de supervivencia», explicó Elena. «En el bosque, especialmente con un depredador peligroso en la zona, tenía que comportarse como una adulta para sobrevivir. Aquí, con su madre y en seguridad, puede permitirse ser joven de nuevo». Mientras observaban la reunión, Javier entró en la sala de control, su expresión seria contrastando con el ambiente emotivo. «Tenemos noticias», anunció, extendiendo una tableta con fotografías. «Las patrullas forestales han encontrado rastros del depredador exótico a unos 8 kilómetros al este del centro». Elena tomó la tableta, examinando las imágenes. Huellas claramente felinas, pero demasiado grandes para pertenecer a un lince ibérico, junto a marcas de garras en la corteza de un árbol a una altura imposible para un lince. «¿Leopardo?», preguntó, pasando las imágenes al doctor Ramírez. «O jaguar», respondió Javier. «Las autoridades han intensificado la búsqueda y han contactado con todas las colecciones privadas conocidas en la región para identificar posibles fugas». La noticia arrojaba una sombra sobre el éxito de la reunión. Si un gran felino exótico estaba efectivamente suelto en la zona, no solo representaba un peligro para la recuperación del lince ibérico, sino que explicaba perfectamente el comportamiento inusual de Luna y Estrella. «Necesitamos alertar al programa de reintroducción», dijo Ramírez, devolviendo la tableta. «Si hay ejemplares recientemente liberados en esa área, podrían estar en peligro». «Ya está en marcha», confirmó Javier. «Y han autorizado el uso de drones con cámaras térmicas para intentar localizar al animal». Elena volvió su atención a las pantallas que mostraban a Luna y Estrella, ahora acurrucadas juntas en un rincón tranquilo del recinto. La escena era pacífica, pero conociendo lo que sabía ahora, podía imaginar el terror que ambas debieron sentir al enfrentarse a un depredador tan superior. El instinto maternal de Luna, ya poderoso en circunstancias normales, debió intensificarse hasta el punto de estar dispuesta a sacrificarse para que su cría pudiera escapar. «¿Por qué no huyó Luna cuando el guardabosques la encontró?», preguntó Miguel, verbalizando la pregunta que rondaba la mente de Elena. Si estaba tan aterrorizada por el depredador, debería haber huido de cualquier presencia, incluida la humana. Tal vez entendió que necesitaba ayuda,
sugirió Ana. Los animales pueden tomar decisiones sorprendentes cuando están desesperados. O tal vez, intervino Elena, una nueva teoría formándose en su mente. Tal vez sabía que su cría seguía en peligro, pero ella estaba demasiado herida para protegerla. Al venir con nosotros podía recuperarse y además le daba a Estrella un lugar seguro al cual regresar. La teoría era especulativa, pero encajaba con el comportamiento observado. Luna no solo había aceptado la ayuda humana de forma inusualmente dócil, sino que había encontrado una forma de mantener el contacto con su cría mientras se recuperaba en el centro. Y Estrella, aunque cautelosa con los humanos, había aprendido a asociar la ventana de la UCI con la seguridad de su madre. En cualquier caso, concluyó Ramírez, ahora tenemos dos prioridades claras: preparar a Luna para un parto seguro y contribuir a la captura de ese depredador exótico antes de que cause más daño. Esa noche, después de que el resto del equipo se hubiera marchado, Elena permaneció en el centro, observando a Luna y Estrella a través de las cámaras nocturnas. La joven lince se había acurrucado contra el vientre de su madre, su cabeza apoyada cerca de donde sus futuros hermanos crecían protegidos. Luna, por su parte, parecía más relajada de lo que Elena la había visto nunca. Su respiración regular y sus ojos entrecerrados en una expresión de calma. La siguiente semana transcurrió con una calma que contrastaba con la tensión de los días anteriores. Luna y Estrella establecieron rápidamente una rutina en su recinto compartido. Despertaban al amanecer, compartían los alimentos que el equipo les proporcionaba, siempre carne fresca, principalmente conejo y perdiz, y pasaban largas horas acicalándose mutuamente o simplemente descansando juntas bajo el sol que entraba por los tragaluces especialmente diseñados. Para el equipo del centro, ver la interacción entre ambas linces era una oportunidad científica sin precedentes. El doctor Ramírez había contactado con varios expertos internacionales en comportamiento felino, quienes seguían diariamente las grabaciones a través de videoconferencias. «Es extraordinario», comentó la doctora Sofía Klein, una reputada etóloga de la Universidad de Berlín, durante una de estas sesiones. «En cautividad hemos observado ocasionalmente que las hembras de lince toleran la presencia de crías anteriores por más tiempo del habitual, pero nunca con esta intensidad de vínculo, y menos aún con una nueva camada en camino. ¿Crees que es resultado exclusivamente del trauma compartido?», preguntó Elena, quien asistía a todas estas reuniones virtuales, absorbiendo cada fragmento de conocimiento que pudiera ayudarla a entender mejor a sus pacientes. «Probablemente sea una combinación de factores», respondió Klein, ajustándose las gafas mientras observaba una secuencia donde Estrella frotaba su cabeza contra el abultado vientre de Luna. El trauma compartido, ciertamente. La separación forzada seguida por el reencuentro, y posiblemente también haya un componente genético. Algunas líneas familiares de felinos muestran tendencias más sociables que otras, incluso dentro de especies típicamente solitarias. Mientras los científicos debatían las implicaciones teóricas, Elena mantenía su atención práctica en el estado de Luna. Según sus cálculos, basados en el tamaño de los fetos visualizados en el último ultrasonido, el parto debería producirse en cualquier momento. «Ha comenzado a construir un nido», observó Miguel una mañana, señalando cómo Luna arrastraba sistemáticamente las mantas y heno proporcionados hacia un rincón protegido del recinto. «Es una buena señal. Estrella parece entender lo que está pasando», añadió Ana, quien se había convertido en la encargada principal de la alimentación de ambas linces. «Mira cómo la ayuda». En efecto, la joven lince participaba activamente en la preparación del área de parto,
llevando pequeños montones de heno hacia el lugar elegido por su madre y acomodándolos cuidadosamente. Era un comportamiento cooperativo raramente documentado en linces salvajes. El gran momento llegó 3 días después, durante una lluviosa madrugada de primavera. El sistema de monitorización alertó a Elena con un mensaje automático en su teléfono, cambios significativos en los patrones de movimiento y signos vitales de Luna. Eran las 4:27 de la mañana cuando Elena llegó al centro, encontrándose con Miguel y Ana, que también habían recibido la alerta. «Ha comenzado hace aproximadamente 20 minutos», informó el cuidador nocturno, guiándolos rápidamente hacia la sala de monitoreo. «Las contracciones son regulares y ella parece saber exactamente qué hacer». En las pantallas podían ver claramente a Luna en su nido improvisado, su cuerpo tenso durante las contracciones, relajándose brevemente entre ellas. Lo más sorprendente era la posición de Estrella. En lugar de mantenerse alejada, como cabría esperar en una especie generalmente solitaria durante momentos tan vulnerables, la joven lince permanecía justo al lado de su madre, ocasionalmente lamiendo su cabeza en lo que parecía un gesto de consuelo. «Increíble», murmuró Elena sin apartar la vista de las pantallas. «Está actuando casi como una dula». «¿Deberíamos prepararnos para intervenir?», preguntó Miguel, siempre práctico. Elena negó con la cabeza. «No, a menos que veamos signos claros de dificultad. Luna parece manejar esto perfectamente y nuestra presencia solo causaría estrés innecesario. Mantengamos distancia, pero alerta». Durante las siguientes 2 horas, el equipo observó con asombro profesional y reverencia el proceso natural del nacimiento. El primer cachorro llegó poco después del amanecer, un diminuto bulto de pelaje húmedo que Luna inmediatamente comenzó a limpiar con lamidos enérgicos y precisos. Estrella observaba atentamente, su postura tensa pero curiosa, manteniendo una distancia respetuosa durante estos primeros momentos críticos. «Es una hembra», confirmó Ana, ajustando la cámara para obtener una mejor vista del recién nacido. «Parece saludable, está respondiendo bien a los estímulos de su madre». El segundo cachorro llegó 20 minutos después, el proceso aparentemente más sencillo que el primero. Era otro ejemplar femenino, ligeramente más pequeño que su hermana, pero igualmente vigoroso. Luna lo limpió con el mismo cuidado meticuloso, colocándolo junto al primero para que comenzara a alimentarse. Fue entonces cuando Elena notó que algo cambiaba. Luna parecía inquieta, incómoda de una manera diferente a las contracciones normales. Sus pupilas se dilataron y comenzó a emitir un sonido de angustia que hizo que Estrella se acercara inmediatamente, olfateando con preocupación evidente. «Algo va mal», dijo Elena, levantándose de su asiento. «Miguel, prepara el equipo veterinario. Creo que tendremos que intervenir». «¿Estás segura?», preguntó Ana, aunque ya estaba preparando los sedantes según el protocolo. «Parece que podría ser solo una contracción más intensa». «No, mira su comportamiento», señaló Elena. «No está empujando efectivamente y su respiración ha cambiado. Apostaría a que el tercer cachorro está mal posicionado». El equipo se movió con la eficiencia que da la práctica frecuente. En menos de 5 minutos, estaban equipados con lo necesario para una intervención de emergencia, pero aún enfrentaban un desafío significativo: cómo acercarse a Luna sin causarle un estrés potencialmente fatal en este momento crítico y sin provocar una reacción defensiva de Estrella. «Vamos a intentar algo diferente», decidió Elena. «En lugar de usar sedantes, vamos a aprovechar la confianza que hemos construido». Con movimientos lentos y deliberados, Elena entró sola en la antesala del recinto, llevando consigo solo los instrumentos esenciales. A través del intercomunicador, dio instrucciones precisas al resto del equipo. «Miguel,
Mantén la puerta de separación lista para abrirse cuando yo lo indique. Ana, prepara la incubadora para el tercer cachorro, pero no entres hasta que yo te avise. Elena se acercó a la malla que la separaba de los linces, agachándose para estar a su nivel. Luna la miró, sus ojos dilatados por el dolor y el esfuerzo. Estrella, inicialmente alerta ante la presencia humana, pareció reconocer a Elena y sorprendentemente no mostró signos de agresión. «Tranquila, Luna», murmuró Elena en un tono suave y uniforme. «Estamos aquí para ayudarte». Lentamente, Elena comenzó a abrir la puerta corrediza, manteniendo en todo momento contacto visual con ambas linces. Luna emitió otro sonido de angustia, más urgente esta vez, como si entendiera que necesitaba ayuda. «Miguel, ábreme ahora», indicó Elena. «Voy a entrar». Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Elena creía saber sobre el comportamiento de los felinos salvajes. Cuando la puerta corrediza se abrió completamente, esperaba al menos cierta resistencia, un gruñido de advertencia o una postura defensiva. En cambio, tanto Luna como Estrella permanecieron en sus posiciones, observándola con lo que solo podía describirse como expectativa. Elena avanzó lentamente, agachada, manteniendo sus movimientos fluidos y predecibles. «Voy a ayudarte, Luna», continuó murmurando, estableciendo un patrón de sonido que pudiera resultar tranquilizador. A solo 1 metro del nido, Elena se detuvo, evaluando la situación. Los 2 cachorros recién nacidos se movían vigorosamente, aferrándose instintivamente al pelaje de su madre mientras buscaban alimentarse. Luna, sin embargo, seguía mostrando signos claros de angustia, su respiración agitada y su cuerpo tensándose con contracciones que no parecían progresar. «Luna, necesito tocarte», anunció Elena, extendiendo lentamente una mano enguantada. Para su asombro, Estrella, quien había mantenido una posición protectora junto a su madre, se apartó ligeramente, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Con extrema delicadeza, Elena colocó sus manos sobre el vientre de Luna, palpando con la precisión que solo años de práctica veterinaria podían otorgar. Inmediatamente confirmó su sospecha. El tercer cachorro estaba mal posicionado, probablemente en presentación de nalgas. «Miguel», llamó Elena por el intercomunicador, «necesito el kit obstétrico completo y el ecógrafo portátil. El cachorro está en posición podálica». «Voy», respondió Miguel, su voz tensa pero profesional. Elena mantuvo una mano sobre Luna, monitorizando las contracciones mientras esperaba el equipo. La lince adulta la observaba con ojos brillantes de dolor, pero sorprendentemente confiados. Junto a ellas, Estrella se había acercado de nuevo, olfateando con curiosidad la mano de Elena. «Nunca había visto nada igual», comentó Ana a través del intercomunicador. «Es como si entendieran que estás allí para ayudar». «Creo que lo entienden», respondió Elena suavemente. «Luna ha aprendido que los humanos significan seguridad y ayuda, y Estrella confía en el juicio de su madre». Cuando Miguel llegó a la puerta del recinto con el equipo necesario, Elena le indicó que lo deslizara a través de una pequeña compuerta diseñada para introducir alimentos. Con movimientos precisos, preparó el ecógrafo portátil y obtuvo una imagen clara de la situación interna. «Como sospechaba», confirmó Elena. «Presentación podálica completa y el cordón está enrollado. Vamos a necesitar asistir activamente». Durante los siguientes 20 minutos, Elena trabajó con una concentración absoluta, guiando gentilmente al cachorro mal posicionado a través del canal de parto, mientras Luna continuaba con sus contracciones. Estrella permanecía cerca, ocasionalmente lamiendo la cabeza de su madre como había hecho antes. Finalmente, con una última maniobra cuidadosa, Elena logró extraer al tercer cachorro, un macho pequeño,
notablemente más frágil que sus hermanas, que no respondió inmediatamente con el vigor esperado. «Ana, ahora», llamó Elena, sabiendo que cada segundo era crucial. Ana entró rápidamente, tomando al cachorro recién nacido y llevándolo al equipo de reanimación que habían preparado en la antesala. Elena permaneció con Luna, completando los cuidados posparto, mientras monitorizaba cualquier signo de complicaciones adicionales. La lince estaba agotada, pero sus signos vitales se mantenían estables. Más sorprendente aún era que no había mostrado ninguna agresión durante todo el procedimiento, como si comprendiera perfectamente que su cachorro necesitaba intervención humana para sobrevivir. «El pequeño está respondiendo», informó Ana desde la antesala. Respiración establecida, frecuencia cardíaca normalizándose. Un alivio colectivo recorrió al equipo. Elena terminó sus procedimientos limpiando cuidadosamente el área y asegurándose de que los 2 primeros cachorros estuvieran alimentándose correctamente. «Ahora viene la parte delicada», murmuró Elena. «Devolver al pequeño con su madre». La reintroducción de crías manipuladas por humanos siempre era un momento crítico. Existía el riesgo de rechazo, especialmente después de una separación durante estos primeros momentos cruciales. Elena tomó al pequeño macho de manos de Ana, notando que aunque todavía débil, ahora se movía y vocalizaba débilmente. Con el mismo cuidado que había mostrado durante toda la intervención, Elena se acercó nuevamente a Luna, quien la observaba atentamente desde su nido, con Estrella vigilante a su lado. «Aquí está tu pequeño guerrero, Luna», dijo Elena suavemente, acercando al cachorro para que la madre pudiera olfatearlo. Luna estiró el cuello, inhalando profundamente el olor de su cría, y luego, para el asombro de todos, extendió una pata, como indicando a Elena que se lo entregara. Elena colocó al cachorro junto a sus hermanas, observando con alivio cómo Luna inmediatamente comenzaba a limpiarlo con la misma dedicación que había mostrado con los otros 2. El pequeño, estimulado por los lamidos de su madre, pareció animarse, moviendo sus diminutas patas en respuesta. «Extraordinario», murmuró el doctor Ramírez, quien había llegado mientras Elena trabajaba y observaba desde la sala de monitoreo. «Esta familia de linces está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento de la especie». Fue entonces cuando Elena notó algo igualmente asombroso. Estrella se había acercado a los recién nacidos y bajo la atenta mirada de Luna, comenzaba a lamer suavemente al cachorro macho, complementando los cuidados de su madre. Era un comportamiento cooperativo raramente documentado entre linces, más propio de especies de felinos sociales como los leones. «Es una familia», dijo Elena simplemente, retrocediendo lentamente hacia la salida del recinto. «Una verdadera familia, con todas las implicaciones que eso conlleva». En las horas siguientes, el equipo monitorizó constantemente a la pequeña familia, relevándose para que siempre hubiera alguien observando su evolución. El cachorro macho, al que Elena había apodado informalmente Valiente, seguía siendo más débil que sus hermanas, pero se alimentaba regularmente y respondía positivamente a los cuidados combinados de Luna y Estrella. «Necesitamos documentar todo esto meticulosamente», indicó Ramírez durante la reunión de evaluación esa tarde. «Podría cambiar nuestra comprensión de las dinámicas familiares en linces ibéricos y tener implicaciones importantes para los programas de conservación». Mientras discutían los próximos pasos, Javier entró en la sala de reuniones, su expresión una mezcla de urgencia y preocupación. «Tenemos noticias sobre el depredador exótico», anunció, colocando su tableta sobre la mesa para que todos pudieran ver las imágenes. «Las cámaras trampa han captado esto anoche a solo 3 kilómetros del centro. La imagen, aunque tomada en condiciones de poca luz, era inconfundible.
un leopardo de considerable tamaño, su pelaje moteado claramente visible mientras cruzaba un claro del bosque. Lo más alarmante era su dirección. Se movía hacia el centro de rehabilitación. «Dios mío», murmuró Ana, «es enorme». «Leopardo de Amur, casi seguro», comentó Ramírez, estudiando la imagen con ojo experto. «Una especie no nativa y extremadamente peligrosa, probablemente escapado de alguna colección privada ilegal. Las autoridades han establecido un perímetro de búsqueda», continuó Javier, «pero quieren que estemos preparados. Este animal podría estar territorializando la zona, y si ha atacado a Luna y Estrella anteriormente, podría venir a por ellas», completó Elena, un escalofrío recorriendo su espalda. La imagen del leopardo, poderoso y letal, contrastaba dramáticamente con la escena íntima y vulnerable que acababan de presenciar en el recinto de los linces. «Necesitamos reforzar la seguridad inmediatamente», ordenó Ramírez, poniéndose de pie, «y preparar un protocolo de emergencia para evacuar a Luna y sus crías si fuera necesario». Elena miró hacia los monitores que mostraban el recinto, donde Luna ahora descansaba pacíficamente con sus 3 cachorros, mientras Estrella montaba guardia cerca de la entrada. La paz de esa escena parecía ahora terriblemente frágil ante la amenaza que se acercaba. Las siguientes 48 horas fueron una mezcla de preparación frenética y vigilancia constante. El equipo del centro implementó medidas de seguridad adicionales, reforzaron las vallas perimetrales, instalaron luces de movimiento alrededor de todo el complejo y establecieron un sistema de turnos para que nunca hubiera menos de 3 personas en las instalaciones, incluso durante la noche. Las autoridades han desplegado cazadores especializados y equipos con dardos tranquilizantes, informó Javier durante la reunión matutina del tercer día. Pero la densidad del bosque complica la búsqueda. Un leopardo de Amur puede ocultarse perfectamente en ese terreno. «¿Qué sabemos sobre estos animales?», preguntó Elena, quien había pasado la noche investigando, pero quería la perspectiva de alguien con experiencia en fauna salvaje. «Son extremadamente adaptables y territoriales», respondió Javier, desplegando un mapa digital en la pantalla central. «Este ejemplar parece estar estableciendo un territorio que incluye nuestro centro. Lo preocupante es que ya ha atacado a Luna y Estrella una vez, y los leopardos tienen memoria. Si asocia este lugar con ellas, podría intentar terminar lo que empezó», completó Ramírez sombríamente. Entre la amenaza externa y la situación delicada dentro del recinto, Elena apenas había dormido. El pequeño valiente, como todos llamaban ya al cachorro macho, seguía siendo motivo de preocupación. Aunque se alimentaba regularmente, no mostraba el mismo vigor que sus hermanas. «Es más pequeño de lo que debería», explicó Elena mientras revisaban las grabaciones nocturnas. «Y su temperatura corporal fluctúa más de lo normal. Necesitamos monitorizarlo constantemente». «¿Crees que sobrevivirá?», preguntó Ana con franqueza. «Si estuviera solo con Luna estaría más preocupada», admitió Elena. «Pero la presencia de Estrella está marcando una diferencia crucial. Mira esto». En la pantalla podían ver claramente cómo Estrella pasaba largos periodos acurrucada directamente junto al pequeño cachorro, proporcionándole calor corporal adicional, mientras Luna atendía a sus hermanas. Era un comportamiento de niñera que raramente se documentaba en felinos no sociales. «Es como si entendiera exactamente lo que necesita cada cachorro», comentó Miguel, fascinado. «Casi parece tener experiencia previa cuidando crías». «Quizás la tenga», sugirió Elena, una idea formándose en su mente. «Javier, ¿cuándo se documentó por última vez a Luna con su camada anterior completa?» El guardabosques consultó rápidamente su tableta. «Hace aproximadamente 14 meses»,
Se la vio con 3 cachorros, uno de ellos presumiblemente Estrella. Y cuando empezaron a aparecer imágenes solo de Luna, sin sus crías. Hace unos 10 meses, asumimos que las crías se habían independizado, como es habitual en la especie. Elena se inclinó hacia adelante, su mente conectando puntos. ¿Y si no todas se independizaron? ¿Y si Estrella permaneció con Luna más tiempo de lo normal, ayudando a cuidar de sus hermanos hasta que fueron lo suficientemente grandes? Eso explicaría su comportamiento actual. Ya tiene experiencia como cuidadora. La teoría era especulativa, pero encajaba con los patrones observados. Si Estrella había desarrollado habilidades de cuidado con sus hermanos, explicaría su extraordinaria capacidad para atender ahora a los nuevos cachorros. Mientras el equipo continuaba su discusión, las alarmas perimetrales se activaron repentinamente, sobresaltando a todos en la sala. En las pantallas de seguridad, podían ver que algo había interrumpido el haz infrarrojo en el sector noroeste, aunque las cámaras no mostraban ninguna presencia visible. Podría ser un falso positivo, sugirió Miguel, aunque su tono contradecía sus palabras. O podría ser nuestro leopardo, respondió Javier, tomando su radio. Voy a verificar con el equipo de seguridad exterior. La tensión en la sala era palpable mientras esperaban. Elena miró hacia las pantallas que mostraban el recinto de Luna. La lince parecía inquieta, sus orejas girando constantemente como si captara sonidos inaudibles para los humanos. Más alarmante aún, Estrella había adoptado una postura claramente defensiva, colocándose estratégicamente entre la entrada del recinto y el nido donde Luna protegía a sus cachorros. «Ellas saben que algo no va bien», murmuró Elena. «Pueden sentirlo». Javier regresó apresuradamente, su expresión confirmando los temores de todos. El equipo de seguridad ha encontrado huellas frescas de leopardo en el perímetro noroeste. El animal está rodeando el centro, probablemente buscando puntos débiles. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las autoridades puedan enviar refuerzos?, preguntó Ramírez, ya moviéndose hacia el protocolo de emergencia que habían establecido. Han enviado un equipo especializado, pero están a al menos 1 hora de distancia, respondió Javier. Hasta entonces estamos por nuestra cuenta. Elena miró nuevamente hacia las pantallas, observando a Luna y su familia. Habían superado tanto juntas, el ataque inicial, la separación, el parto complicado, y ahora cuando finalmente parecían estar a salvo, la amenaza había regresado. No podemos esperar, decidió, volviéndose hacia el equipo. Necesitamos trasladar a Luna, Estrella y los cachorros a la instalación de máxima seguridad inmediatamente. La instalación de máxima seguridad era un búnker reforzado en el centro del complejo, originalmente diseñado para proteger especímenes extremadamente valiosos durante desastres naturales o emergencias similares. Con paredes de hormigón grueso y puertas de acero, ofrecería una protección mucho mayor que el recinto actual. Es arriesgado mover a cachorros tan jóvenes, advirtió Ana, aunque ya estaba preparando las jaulas de transporte especiales. Más arriesgado es dejarlos donde están si ese leopardo logra entrar, respondió Elena. Luna confía en nosotros ahora. Creo que entenderá que estamos intentando proteger a su familia. El plan se puso en marcha inmediatamente. Miguel y 2 técnicos adicionales reforzaron las entradas del centro, mientras Ana preparaba el búnker con todo lo necesario para mantener cómoda a la familia de linces. Elena y Ramírez se encargarían del delicado proceso de trasladar a los animales. «Vamos a entrar juntos», indicó Elena mientras se preparaban. «Yo me ocuparé de los cachorros. Tú guiarás a Luna. Ana, necesito que estés lista para ayudar con Estrella. Ella será la más impredecible». Con el plan establecido, el equipo se dirigió al recinto. A través del cristal de observación, podían ver que la situación dentro se había intensificado.
Estrella paseaba nerviosamente cerca de la entrada, mientras Luna había agrupado a sus cachorros en la esquina más protegida, su cuerpo tensado para defenderlos si fuera necesario. «Pueden olerlo», murmuró Ramírez. «El leopardo debe estar más cerca de lo que pensamos». Como confirmando sus palabras, una nueva alarma se activó, esta vez en el sector este. El leopardo estaba rodeando sistemáticamente el perímetro, evaluando cada posible entrada. «No tenemos tiempo», urgió Elena, preparándose para entrar. «Vamos ahora». Cuando abrieron la puerta del recinto, fueron recibidos con una reacción inesperada. En lugar de mostrar agresión o miedo hacia los humanos, Estrella corrió directamente hacia ellos, emitiendo un sonido bajo que casi parecía una súplica. Era como si entendiera que necesitaban ayuda frente a un peligro mayor. Elena intercambió una mirada de asombro con Ramírez. En todos sus años trabajando con fauna salvaje, nunca habían presenciado un comportamiento semejante. Estrella, un lince ibérico, una especie conocida por su naturaleza esquiva y solitaria, estaba activamente buscando ayuda humana frente a una amenaza mayor. «Increíble», murmuró Ramírez mientras Estrella se detenía a pocos metros de ellos, su mirada alternando entre los humanos y Luna con sus cachorros. «Sabe que algo viene», respondió Elena, agachándose para estar a la altura de Estrella, «y entiende que podemos ayudar». No había tiempo para maravillarse ante este comportamiento extraordinario. Otra alarma se activó, esta vez más cercana al edificio principal. El leopardo estaba acercándose. «Vamos a proceder según lo planeado», indicó Elena, manteniéndose calmada a pesar de la urgencia de la situación. «Yo me ocuparé de los cachorros, tú de Luna». Se acercaron al nido con movimientos deliberadamente lentos. Luna los observaba con atención pero sin hostilidad, como evaluando sus intenciones. Cuando Elena extendió las manos hacia los cachorros, la lince adulta se tensó momentáneamente, pero Estrella, en un gesto que desafiaba toda explicación convencional, se acercó a su madre y emitió un suave sonido que parecía tranquilizarla. «Es como si le estuviera explicando lo que sucede», susurró Ana desde la entrada, donde esperaba con las jaulas de transporte. Con extremo cuidado, Elena tomó primero a las dos hembras, colocándolas en una pequeña cesta acolchada diseñada específicamente para el transporte de crías recién nacidas. Las pequeñas protestaron débilmente, pero no parecían en peligro inmediato por el movimiento. «Ahora viene la parte más delicada», murmuró Elena, volviendo por Valiente, quien seguía siendo notablemente más frágil que sus hermanas. El pequeño macho apenas se movió cuando lo recogió, un signo preocupante que Elena registró mentalmente para revisarlo más detenidamente una vez estuvieran a salvo. Mientras tanto, Ramírez había logrado guiar a Luna hacia la jaula de transporte mayor, una hazaña que habría sido impensable solo unas semanas atrás. La lince entró con sorprendente docilidad, sus ojos fijos en la cesta donde Elena transportaba a sus crías. «¿Qué hacemos con Estrella?», preguntó Ana, sosteniendo la jaula mediana destinada a la joven lince. Como respondiendo a su pregunta, Estrella se acercó a la jaula, olfateándola brevemente antes de entrar por voluntad propia, un comportamiento tan extraordinario que dejó a los tres humanos momentáneamente sin palabras. «No perdamos más tiempo», urgió Elena, recuperando la compostura. «Miguel, informe de la situación exterior». «El leopardo ha sido avistado en el sector noreste, acercándose al edificio principal», respondió Miguel a través del comunicador. «Las cámaras térmicas lo tienen localizado a unos 100 metros de vuestra posición». El traslado por los pasillos del centro fue tenso, pero ordenado. Elena lideraba el camino con la cesta de los cachorros, seguida por Ramírez guiando la jaula de Luna, y Ana cerrando la formación con Estrella. A su alrededor,
el personal del centro implementaba el protocolo de cierre de emergencia, asegurando puertas y ventanas mientras las alarmas sonaban intermitentemente. «Casi estamos», alentó Elena, cuando finalmente alcanzaron el corredor que conducía al búnker de seguridad máxima. Fue entonces cuando las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el pasillo en una oscuridad momentánea antes de que las luces de emergencia se activaran, bañando todo en un inquietante resplandor rojizo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana, su voz tensa. «Ha cortado la alimentación principal», respondió Miguel a través del comunicador, ahora con interferencias. «Ha atacado el generador exterior. Estamos funcionando con el sistema de respaldo». Un rugido profundo y potente reverberó a través de las paredes del centro, tan cercano que Elena sintió que las vibraciones recorrían su columna vertebral. No era el maullido agudo de un lince, ni siquiera el rugido familiar de un león en cautividad. Era algo diferente, algo que hablaba de una potencia depredadora que no pertenecía a ese ecosistema. «Está dentro», susurró Ramírez, su rostro pálido bajo la luz roja de emergencia. «Ha entrado en el edificio». En las jaulas, Luna y Estrella mostraban signos claros de pánico contenido, sus orejas pegadas a sus cabezas y sus cuerpos tensos. Los cachorros, percibiendo la tensión, comenzaron a emitir pequeños sonidos de angustia. «Vamos, solo 20 metros más», urgió Elena, acelerando el paso tanto como se atrevía con los frágiles recién nacidos. Cuando finalmente alcanzaron la puerta del búnker, Ana corrió adelante para introducir el código de seguridad en el panel. La pesada puerta de acero comenzó a deslizarse lentamente, demasiado lentamente para la urgencia que sentían. «Miguel, necesitamos refuerzos en el corredor este, sector B», llamó Ramírez por el comunicador. «El Leopardo está dentro y nos dirigimos al búnker». Solo Estática respondió a su llamada. Las comunicaciones estaban fallando, otro signo alarmante de lo sistemático que había sido el ataque del depredador. Este no era el comportamiento de un animal desorientado o hambriento, era una estrategia calculada de un depredador inteligente. La puerta del búnker finalmente se abrió lo suficiente para permitirles entrar. Ana pasó primero con la jaula de Estrella, seguida por Elena con los cachorros. Cuando Ramírez estaba a punto de entrar con Luna, un nuevo rugido, mucho más cercano esta vez, heló la sangre de todos. Al final del corredor, iluminada por la luz roja de emergencia que creaba sombras dramáticas, apareció la silueta inconfundible del leopardo de Amur. Era aún más grande de lo que las fotografías sugerían, su cuerpo musculoso tenso en una postura de caza, sus ojos brillando con un reflejo amarillo bajo la luz roja. «Ramírez, ahora», gritó Elena, ayudando a empujar la jaula de Luna a través de la abertura del búnker. Con un último esfuerzo, lograron meter la jaula dentro justo cuando el leopardo se lanzaba en una carrera por el corredor, su velocidad sobrecogedora incluso en el espacio confinado. Ana golpeó el botón de cierre de emergencia y la pesada puerta comenzó a deslizarse nuevamente. Durante un momento terrorífico, pareció que no se cerraría a tiempo. El leopardo estaba a solo metros de distancia, su enorme cuerpo en pleno sprint, garras extendidas hacia la abertura cada vez menor. La puerta se cerró con un golpe metálico definitivo, seguido inmediatamente por el impacto del cuerpo del leopardo contra el acero. Un rugido de frustración resonó a través del metal, pero la puerta, diseñada para soportar desastres naturales, no cedió. «Dios mío», jadeó Ana, dejándose caer contra la pared. «Ha estado tan cerca, demasiado cerca», asintió Ramírez, comprobando que el sistema de bloqueo interno funcionara correctamente. «Pero estamos a salvo aquí. Estas puertas están diseñadas para resistir huracanes y terremotos.
Un leopardo, por grande que sea, no podrá atravesarlas. Dentro del búnker, Elena inmediatamente se enfocó en verificar el estado de los cachorros. El estrés del traslado apresurado podría ser peligroso para crías tan jóvenes, especialmente para el pequeño Valiente, que ya estaba en condición vulnerable. Necesito revisar sus temperaturas y asegurarme de que no han sufrido demasiado estrés, indicó mientras Ana preparaba una pequeña área acolchada en el rincón del búnker. El espacio, aunque diseñado para emergencias, no era ideal para una familia de linces. Aproximadamente del tamaño de una habitación grande, estaba equipado con suministros básicos, un pequeño generador independiente, sistemas de filtración de aire y ahora, gracias a la previsión de Ana, mantas y equipo veterinario básico. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer aquí?, preguntó Ramírez, comprobando el panel de seguridad que mostraba los diferentes sistemas del búnker. El aire y la energía pueden durar al menos 3 días, respondió Elena sin apartar la vista de los cachorros mientras los examinaba cuidadosamente. El agua no es problema. La comida para nosotros es limitada, pero tenemos suficientes suministros para los linces. Afuera podían escuchar los ocasionales rugidos y arañazos del leopardo, que parecía determinado a encontrar una manera de entrar. El sonido, amortiguado por las gruesas paredes, seguía siendo inquietantemente audible. Las autoridades están en camino, informó Ramírez, después de establecer comunicación a través del sistema independiente del búnker. Pero con el leopardo dentro del edificio no pueden entrar sin arriesgar vidas. Están estableciendo un perímetro y preparando equipos con dardos tranquilizantes. Elena asintió distraídamente, su atención centrada en Valiente. El pequeño cachorro mostraba signos preocupantes. Su temperatura había caído ligeramente y su respuesta a los estímulos era más débil que la de sus hermanas. Necesita calor adicional, murmuró, preparando una pequeña almohadilla térmica. Antes de que pudiera colocarla, sin embargo, Estrella emitió un suave sonido y se acercó a la cesta donde estaban los cachorros. Los 3 humanos observaron asombrados cómo la joven lince, que había sido liberada de su jaula de transporte al igual que Luna, tomaba gentilmente a Valiente por el cogote y lo llevaba hacia Luna, quien esperaba en el nido improvisado que Ana había preparado. Luna recibió al pequeño acurrucándolo contra su cuerpo, mientras Estrella se posicionaba estratégicamente junto a él, proporcionándole calor corporal adicional. «Es extraordinario», susurró Ana, sin atreverse a hablar más alto, por temor a interrumpir lo que estaban presenciando. «Es como si entendieran exactamente lo que necesita». «Probablemente lo entienden mejor que nosotros», respondió Elena con una pequeña sonrisa, a pesar de la tensión de la situación. «Son su familia». Las siguientes horas transcurrieron en una extraña calma dentro del búnker, contrastando dramáticamente con la situación en el exterior. A través del sistema de comunicación, recibían actualizaciones periódicas. El leopardo había establecido una especie de guardia en el corredor fuera del búnker, ocasionalmente intentando forzar la puerta, pero mayormente esperando, como si supiera que eventualmente tendrían que salir. «Es un comportamiento de caza avanzado», explicó Javier, quien había logrado unirse al equipo de captura exterior y se comunicaba con ellos desde una posición segura. «Estos animales pueden mantener vigilancia durante días cuando han localizado una presa valiosa». «No somos presa», comentó Ana con un escalofrío. «Somos rehenes». Mientras tanto, Elena dividía su atención entre monitorizar a los linces y coordinar con el equipo exterior. Valiente seguía siendo su principal preocupación. Aunque el calor combinado de Luna y Estrella había estabilizado su temperatura, el pequeño todavía no se alimentaba con el vigor necesario. «Necesitamos asegurarnos de que reciba suficiente nutrición».
explicó a Ramírez preparando una pequeña jeringa con leche formulada específicamente para felinos salvajes. Voy a intentar complementar su alimentación. Acercarse a Luna para manipular a sus cachorros era siempre un momento delicado, incluso con la extraordinaria confianza que la lince había desarrollado hacia Elena. Con movimientos lentos y predecibles, Elena se aproximó al nido, hablando suavemente para anunciar su presencia. «Solo voy a ayudar a Valiente a fortalecerse, Luna», murmuró, extendiendo lentamente la mano hacia el cachorro. Para su sorpresa, fue Estrella quien reaccionó primero, no con agresión, sino moviéndose ligeramente para permitirle mejor acceso al pequeño. Luna observaba atentamente, pero sin mostrar signos de inquietud. Era como si ambas linces hubieran desarrollado una comprensión intuitiva de las intenciones de Elena. Mientras administraba cuidadosamente el suplemento alimenticio al cachorro, Elena no pudo evitar reflexionar sobre el extraordinario viaje que habían compartido. De una lince salvaje herida que se negaba a abandonar la UCI, Luna se había convertido en una paciente que confiaba en ellos lo suficiente para permitirles manipular a sus recién nacidos. Y Estrella, una joven lince que había sobrevivido por sí misma en un bosque con un depredador peligroso, ahora colaboraba activamente con humanos para proteger a su familia. «Les debemos tanto como ellas a nosotros», comentó suavemente, viendo cómo Valiente respondía positivamente al suplemento, moviendo sus diminutas patas con renovada energía. El sistema de comunicación emitió un pitido, indicando un mensaje entrante. Ramírez atendió rápidamente, su expresión transformándose de preocupación a alivio contenido mientras escuchaba. «Tienen un plan», anunció cuando terminó la comunicación. «Han localizado al leopardo con cámaras térmicas. Está efectivamente apostado fuera del búnker, pero han identificado un patrón en sus movimientos. Cada cierto tiempo se aleja brevemente para patrullar otros sectores del edificio». «¿Cómo nos ayuda eso?», preguntó Ana. «Van a aprovechar uno de esos momentos para acceder al edificio por el lado opuesto. Tienen un equipo de especialistas en grandes felinos con equipo de captura avanzado. La próxima vez que el leopardo se aleje, entrarán y establecerán una posición para interceptarlo cuando regrese. Era un plan arriesgado, pero representaba su mejor esperanza. Si funcionaba, podrían capturar al leopardo sin poner en peligro a ningún humano ni a los linces. Si fallaba, Elena prefirió no contemplar esa posibilidad. Las horas siguientes fueron una prueba de paciencia. El equipo dentro del búnker mantenía comunicación constante con el exterior, monitorizando los movimientos del leopardo a través de las actualizaciones que recibían. Luna y Estrella parecían percibir la tensión, manteniéndose más alertas de lo habitual, sus orejas girando constantemente hacia la puerta del búnker. «Se está moviendo», anunció Ramírez escuchando atentamente las actualizaciones a través del comunicador. «El leopardo ha comenzado su ronda de patrulla hacia el sector oeste». Elena y Ana intercambiaron miradas tensas. Este era el momento que habían estado esperando durante las últimas 4 horas. Según el plan, el equipo de captura entraría ahora por el extremo opuesto del edificio, aprovechando la ausencia temporal del depredador. «El equipo está dentro», continuó Ramírez, transmitiendo la información que recibía. «Han establecido posición en el corredor principal con redes de captura y rifles de dardos tranquilizantes». Los minutos siguientes transcurrieron con una lentitud dolorosa. En su rincón, Luna y Estrella parecían percibir la importancia del momento, manteniéndose inusualmente quietas, sus orejas alerta ante cualquier sonido exterior. «El leopardo regresa al corredor del búnker», informó Ramírez, su voz apenas un susurro a pesar de que el animal no podía oírlos a través de las gruesas paredes. «El equipo está en posición». Lo que siguió fue una secuencia de sonidos distantes, un rugido sorprendido,
El siseo característico de los rifles de aire comprimido disparando dardos tranquilizantes, el impacto de redes de captura y finalmente, tras varios minutos de forcejeo, silencio. «Lo tienen», anunció finalmente Ramírez, una sonrisa de alivio iluminando su rostro cansado. 2 dardos tranquilizantes en el objetivo. El leopardo está inconsciente y asegurado. La tensión que había dominado el búnker durante horas se disipó instantáneamente. Ana dejó escapar un sollozo de alivio, mientras Elena se permitió finalmente sentarse, sus piernas temblorosas tras la adrenalina sostenida. ¿Están todos bien ahí fuera?, preguntó Elena, su preocupación profesional volviendo inmediatamente. «Ninguna baja humana», confirmó Ramírez. «El plan funcionó perfectamente. Están preparando al leopardo para trasladarlo a un centro especializado en Barcelona». 1 hora más tarde, cuando los especialistas confirmaron que era seguro, el equipo preparó a la familia de Linces para el regreso a su recinto. El centro necesitaría reparaciones tras la incursión del leopardo, pero el recinto especial había quedado intacto. El traslado de vuelta fue mucho más tranquilo que la evacuación frenética. Luna y Estrella entraron voluntariamente en sus jaulas de transporte, como si entendieran que la amenaza había pasado y ahora regresaban a un lugar seguro. Una vez instalados nuevamente en el recinto, Elena pudo finalmente realizar un examen completo de los cachorros. Las 2 hembras estaban en perfecto estado, aparentemente imperturbables ante el drama que habían vivido. Valiente, aunque todavía frágil, mostraba signos alentadores de mejora. «Es un luchador», comentó Elena mientras completaba sus notas, «como su madre y su hermana». Los días siguientes trajeron una normalidad bienvenida al centro. El leopardo, identificado oficialmente como un macho de leopardo de Amur, de aproximadamente 4 años, había sido efectivamente trasladado a un centro especializado en grandes felinos. Las investigaciones preliminares apuntaban a un coleccionista privado ilegal que había huido cuando su animal escapó, abandonándolo a su suerte en un ecosistema completamente inadecuado para él. 1 semana después del incidente, cuando la rutina se había restablecido, Elena recibió una llamada que cambiaría el curso de su carrera. «Doctora Martínez», la voz de la directora del Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico, sonaba entusiasmada. «Hemos revisado toda la documentación sobre Luna, Estrella y los cachorros. Lo que han documentado es extraordinario, posiblemente uno de los descubrimientos más significativos en comportamiento social de linces ibéricos en décadas». Elena sonrió observando a través del cristal cómo Estrella jugaba cuidadosamente con las pequeñas hembras mientras Luna amamantaba a Valiente. «Ha sido un privilegio presenciarlo. Queremos ofrecerle liderar un nuevo proyecto de investigación», continuó la directora, «un estudio a largo plazo sobre comportamientos cooperativos y vínculos familiares extendidos en linces ibéricos. Sus observaciones sugieren que hemos subestimado significativamente la complejidad social de estos animales». La propuesta era exactamente el tipo de trabajo que Elena siempre había soñado realizar. Una investigación que podría cambiar fundamentalmente la comprensión científica de una especie en peligro crítico y, potencialmente, transformar los enfoques de conservación. Por supuesto, Luna, Estrella y los cachorros serían los primeros sujetos de estudio, añadió la directora. «Y necesitaríamos que usted supervisara personalmente su eventual reintroducción al medio natural». 3 meses después, la familia de Linces fue trasladada a un recinto de preliberación en Sierra Morena, el mismo territorio donde Luna había sido encontrada originalmente. El área había sido cuidadosamente monitoreada y asegurada, sin señales del leopardo ni de otros depredadores exóticos.
Valiente, superando todos los pronósticos, había crecido hasta convertirse en un cachorro saludable, aunque siempre más pequeño que sus hermanas. Bajo el cuidado combinado de Luna y Estrella, los 3 cachorros florecieron, desarrollando las habilidades necesarias para eventualmente sobrevivir en libertad. En una fresca mañana de otoño, 6 meses después del nacimiento de los cachorros, llegó el momento de la liberación. Elena, junto con un pequeño equipo que incluía a Miguel, Ana y Ramírez, observaba desde una distancia discreta mientras las puertas del recinto se abrían remotamente. Luna fue la primera en asomarse, olfateando cautelosamente el aire de la libertad. Tras ella, Estrella guiaba a los cachorros, ahora lo suficientemente crecidos para moverse con confianza, pero aún dependientes de su madre y hermana mayor. Con movimientos deliberados pero decididos, la pequeña familia avanzó hacia el bosque. Antes de desaparecer entre la vegetación, Luna se detuvo brevemente, girando su cabeza hacia donde Elena y el equipo observaban. Sus ojos dorados parecieron encontrar los de Elena en un último momento de conexión. «Adiós, Luna», susurró Elena, las lágrimas deslizándose libremente por sus mejillas. «Cuida bien de tu familia». Como si entendiera, Luna emitió un suave sonido antes de girarse y guiar a su familia hacia la espesura del bosque, donde pertenecían. En los años siguientes, el equipo de Elena monitorizó a la familia a través de collares de seguimiento y cámaras trampa estratégicamente colocadas. Los datos recogidos revolucionaron la comprensión científica del lince ibérico. Luna y Estrella continuaron su asociación mucho más allá de lo que cualquier modelo tradicional habría predicho, criando juntas a los cachorros y eventualmente compartiendo territorio, incluso después de que los jóvenes se independizaran. Más sorprendente aún, cuando Estrella tuvo su propia camada 2 años después, Luna permaneció cerca, asumiendo el mismo papel de apoyo que Estrella había desempeñado con ella. Era un patrón de comportamiento cooperativo, intergeneracional, nunca antes documentado en linces ibéricos. Los hallazgos del estudio llevaron a cambios significativos en los programas de conservación, enfatizando la importancia de preservar no solo individuos, sino redes familiares completas. La población de linces ibéricos, que había estado al borde de la extinción, comenzó una recuperación lenta pero constante bajo estos nuevos enfoques. Para Elena, sin embargo, más allá del valor científico, permanecía el recuerdo personal de aquellos días intensos en la UCI. Una lince embarazada que se negaba a marcharse, una joven lince que visitaba fielmente cada noche, y el momento de comprensión cuando finalmente descubrieron por quién estaba esperando Luna. Era un recordatorio de que, incluso en las especies más solitarias, los vínculos familiares podían trascender expectativas y definiciones, un testimonio de que el amor y la lealtad no eran exclusivos de los humanos, sino parte del tejido universal de la vida misma.